Ya vamos hacia los dos últimos chakras. Este es el chakra del tercer ojo, que en sánscrito se dice Agna, que significa percepción. Está relacionado con la glándula pineal y la glándula pituitaria. Desde un color azul, que no sé si se ve, es un color entre azul y morado, un azul índigo, un azul como con cierto, pues está muy cerca al chakra corona que es violeta, entonces es como una combinación un poquito así. Azul añil o azul índigo, el mantra es Cham, Cham, Cham. Está relacionado con la percepción, con la paz, con la memoria, con la conciencia universal, con la tranquilidad. También hay una relación con la nariz, las orejas, la parte pues también de la cara, la glándula pituitaria y el tercer ojo. Cuando tenemos desalineado este chakra, somos más susceptibles a las ilusiones y como les decía al principio, pues vivimos en una ilusión. Mi película favorita, se imaginarán, es The Matrix, donde nos enseñan en esa película fue en el 99, pero tiene unas grandes enseñanzas. Es increíble que ya han pasado más de 20 años de esa película, es súper buena. Tenemos buenas noticias, he escuchado que va a salir la parte 4. Quién sabe cómo retomarán la historia, pero de verdad nos enseña eso, como que vivimos en una matriz. En el budismo se le llama Maya. Eso ven, los budistas, pues obviamente Buda se dio cuenta que todo es una ilusión, que vivimos en una prisión mental, una prisión del ego, en una malla, que en esa película lo mostraron en eso, como una matriz, algo que en realidad no existe. Entonces son las ilusiones. Vamos a ver cómo podemos trascender las ilusiones cuando activamos el chakra del tercer ojo. Primero, trascender el ego. ¿Cómo podemos trascender el ego? Empezamos a meditar. O sea, ¿cómo podemos trascender eso? O sea, ¿cuál es la verdadera realidad? La realidad, nosotros somos como es nuestro cuerpo, o sea, como es arriba es abajo. Es decir, nuestro cuerpo está formado por células, por tejidos, por órganos que se comunican perfectamente. O sea, cuando una célula, digámoslo que hubiera una célula egoísta, no, yo no quiero compartir con nadie, yo quiero ser aquí aparte, aquí me voy a aislar aquí, no voy a recibir oxígeno de nadie más, voy a hacerme aquí. ¿Eso pasa? Sí. ¿Y qué pasa? Cáncer. Eso pasa. Cuando una célula es egoísta y no quiere fluir con la sangre y el oxígeno de todas las demás células, pasa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cáncer, y ese cáncer se puede extender y hasta que acaba el cuerpo. Entonces así pasa con el egoísmo, así pasa con el ego. Entonces la verdadera realidad es que nosotros estamos aquí para servir, para intercambiar, para estar con todos. Otra forma que podemos hacer para liberarnos de las ilusiones y activar el chakra del tercer ojo es liberarnos de la dualidad. Bastante difícil porque vivimos en un mundo dual, pero es mirar siempre como los dos lados, ¿no? Entender que en una discusión yo tengo la razón, pero la otra parte también tiene la razón. Me encanta que es algo que me confieso me cuesta muchísimo porque siempre quiero como demostrar que sí, que tengo la razón y que tal, pero claramente la otra persona desde su punto de vista siempre también tiene la razón. Menos la esposa, porque la esposa sí siempre tiene la razón, ahí sí no hay nada que hacer. O sea, si están casados, o sea, ¿me entienden? La esposa siempre tiene la razón, ahí lo único que toca hacer es cuatro letras que es O, B, D, C. Y ahí sí. ¿Cómo nos liberamos de la dualidad? Así. Entender que el 6 es por un lado 6 pero por el otro lado es 9 y que los dos tenemos la razón y que siempre hay como el símbolo del yin y el yang, que está el blanco y el negro mezclados perfectamente, donde hay un puntico blanco y un puntico negro. Esa fue una abstracción increíble, donde podemos ver precisamente que este mundo vive en esa eterna dualidad. Y no tener más limitaciones, entender que esto, las limitaciones están solamente en nuestra mente y que si trascendemos y que si vemos nuestro yo superior y el universo por encima, podemos hacer cualquier cosa que deseemos.